Bueno, dicho esto, buenas tardes para la gente que se va sumando. Mi nombre es Carlos González y vamos iniciando ya para que no se nos vaya el tiempo y lo aprovechemos esta jornada, esta capacitación, este workshop de esta tarde. Primero agradecerles a todas las personas que se están conectando, que se han conectado. Justamente estamos en tiempos de mucho cambio, de mucha volatilidad, un contexto que está muy dinámico, que está cambiando mucho, y el tiempo es un factor crucial, con lo cual agradecerles por su tiempo, por estar acá, por hacerse este espacio, y de mi parte, invitarlos justamente a que hoy trabajemos juntos y trabajemos en lograr un resultado de este aprendizaje, es decir, que esto les sirva en la aplicación de lo que ustedes hacen. Mi nombre es Carlos González, yo soy coach, soy consultor en temas de desarrollo organizacional, en temas de liderazgo, toda la parte de transformación, toda la parte, por ejemplo, de estrategia competitiva. Es decir, que trabajo justamente con varias empresas en Argentina, en Córdoba, Buenos Aires, con empresas de México también. Estoy haciendo algunas cosas aquí en Asunción, en Paraguay. Con lo cual, puedo trabajar con ustedes hoy en este espacio, en este workshop, en problemas que ustedes estén teniendo en la empresa y ver cómo los podemos abordar. Así que justamente, bueno, la invitación es a trabajar, es decir, a que esto sea realmente un espacio constructivo y que se lleven herramientas. Hay gente por allí, bueno, de recursos humanos, mencionaban, ahí Cristian nos comenta en el chat, soy gerente de desarrollo organizacional de Fundación Paraguaya, ONG multinacional con 500 colaboradores. Excelente, excelente. Dice, estoy para sumar conocimientos y aprender experiencias. Bueno, bienvenido Cristian, muchas gracias. Y seguramente que por la labor que haces también tendrás mucho que aportarnos y aprender juntos. Bueno, así que vamos comenzando. Lo primero que les traigo es algo que ustedes ya conocen muy bien, es decir, no hace falta que se los diga yo, que es cómo está cambiando el mundo. El mundo sabemos que está cambiando de una manera muy acelerada. Vivimos en lo que podemos llamar un mundo incierto, un mundo complejo, también un mundo VICA, siglas que se conocen mucho, ¿sí? De volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y por ejemplo, ya hace 3 años, es decir, prepandemia, la Universidad de Oxford hizo un estudio donde identificó que el 47% de los empleos corren el riesgo de ser reemplazados por inteligencia artificial. Y esto es prepandemia. Imagínense cuánto se ha acelerado esto. ¿Por qué? Porque la pandemia, el año pasado, en marzo, para esta zona, digamos, del mundo, del planeta, ha iniciado como una disrupción y ha acelerado varios factores. Por ejemplo, lo que es teletrabajo, lo que es reuniones virtuales, como estamos hoy acá. También ha acelerado todo lo que es e-commerce, es decir, comercio electrónico. Las empresas que ya estaban con un comercio electrónico instalado y funcionando el año pasado, crecieron alrededor de 200 y 300%. Realmente un crecimiento exponencial. Entonces, todo lo que tiene que ver con tecnología está transformando prácticas, está transformando la manera de hacer negocios, la forma de trabajar, la forma de comunicarnos, de coordinar acciones en los equipos, de liderar equipos. Todo eso se está transformando, pero también está transformando empleos. Se habla, por ejemplo, incluso en varios estudios que hay, que en aproximadamente unos 15 años, poco más, poco menos, la inteligencia artificial va a estar presente en todas las industrias. Todo lo que hoy conocemos va a tener inteligencia artificial instalada y funcionando. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, los alimentos, la ciencia, todo lo que tiene que ver con laboratorios, lo que tiene que ver con la parte de movilidad, es decir, cómo circulamos en las ciudades,
lo que es transporte inteligente, ni hablar, algo que ya está sucediendo, lo que es Smart Cities, Smart Office, es decir, todo lo que es ciudades inteligentes, oficinas inteligentes, hogares inteligentes. Todo eso es tecnología, todo eso es cloud, todo eso es información en la nube, y todo eso está interconectado. Es Big Data, Small Data, y todo eso está cambiando la raíz de los empleos. Otro estudio, por ejemplo, dice que el 95% de las empresas, de las organizaciones, cree que deberá cambiar rápidamente para tener éxito en los próximos 10 años. Y 10 años, todos sabemos, en el mundo organizacional, que pasa muy rápido. Entonces hay que estar muy atentos a cómo hoy empezamos a generar esos cambios para que cuando el cambio afuera sea realmente exponencial, no nos quedemos afuera del negocio. Porque si no, seremos un caso más como, por ejemplo, el de Blockbuster, que por no adaptarse a los cambios en el entorno, bueno, se quedó sin negocio. Entonces esto es un factor muy importante para atender, y esto es responsabilidad de los directores de la empresa, de toda la parte directiva. ¿Por qué? Porque tienen que estar pensando e impulsando estos cambios, estas transformaciones y nuevas prácticas para poder lograrlo. Y acá la primera pregunta que yo les traigo a ustedes, como una autorreflexión y hacia también una autoevaluación de su empresa, es qué piensan ustedes acerca de su empresa. ¿Está preparada? ¿No está preparada para esto que venimos conversando? Pueden comentarlo por allí en el chat. Quien quiera habilitar su micrófono es bienvenido, bienvenida a que lo haga y que conversemos. Esto va a ser justamente interactivo. Otro de los factores claves es el liderazgo. Y esto ustedes lo saben muy bien, no hace falta que yo se los diga. Hoy la mayoría de los equipos trabajan en formato virtual o en formato mixto. Parte presencial, parte virtual. Con lo cual, lo que llamábamos cultura organizacional que se daba por el entorno de la oficina, de la industria, de la empresa, es decir, el lugar de trabajo, eso desapareció. Hoy el lugar de trabajo puede ser la casa de cada uno. Y la casa de cada uno y el clima de eso, es decir, las preocupaciones que esa casa tiene, influyen en el estado de ánimo de la persona, con lo cual va a influir en el clima y en la cultura organizacional. Y esto hay que saber liderarlo. ¿Por qué? Porque si no, no se alcanzan los resultados. Y muchas veces, en mi trabajo como consultor en las empresas, cuando me dicen no estamos logrando los resultados, estos son los objetivos, y los equipos no están dando en la tecla, por así decirlo, vemos que algo que generalmente se hace es exigir más al equipo, controlarlo, supervisar, pero un factor de exigencia. Y eso lo que hace es agravar el problema en lugar de solucionarlo. ¿Por qué? Porque en lugar de facilitarle al equipo el entorno y las condiciones para su mejor desempeño y así alcanzar los resultados, en esa exigencia se genera un estrés que conduce a un mal estado de ánimo y por consiguiente a un mal clima que en lugar de impulsar las acciones en pos de los resultados, las detiene o las aleja. Entonces, importante en un mundo que está cambiando de manera acelerada, disruptiva, y que está cambiando minuto a minuto. No sabemos si vamos a ir a una cuarentena estricta, si vamos a seguir con un formato flexible. No sabemos qué va a pasar, es decir, el mundo es incierto. Ahora, necesitamos seguir alcanzando los resultados que nos proponemos como empresa, por más que el mundo esté cambiando. Y para eso tenemos que adaptarnos. Entonces, el factor del liderazgo
en un mundo volátil, en un mundo incierto, va a ser clave. Y muchas veces los seres humanos tenemos el hábito creado, y esto tiene que ver justamente con la parte cerebral, de que el 99% de las decisiones que tomamos son inconscientes, es decir, son automáticas. Tienen que ver con nuestros hábitos, con lo que tenemos grabado ya en la memoria. Y eso en un contexto de incertidumbre nos genera miedo. ¿Por qué? Porque nos da miedo no saber qué es lo que va a pasar. No saber, por ejemplo, si vamos a ir a una cuarentena más estricta o flexible, o cómo se va a mover la economía este año. Un montón de incógnitas que hoy existen y que cada vez existen más, y esos, como no está dentro de nuestro marco de planificación y de control, en general nos da miedo, y eso nos retrae de la acción. ¿Por qué? Porque diferente es el poder adaptarnos a un entorno que cambia, pero decir estos son mis objetivos, estas son mis estrategias flexibles, y fundamentalmente liderar equipos generando compromisos, cumpliendo promesas, trabajando en conjunto y en pos de los resultados que queremos lograr. Este es otro factor clave a atender. Y ya vamos a profundizar en algunos puntos que fui mencionando. Veamos ahora, vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver un video. En este video yo les pido que ustedes identifiquen la consigna que les va a plantear el video y que presten muchísima atención. Esto tiene que ver con la toma de decisiones, algo que vamos a empezar a conversar ahora en un momento. Carlos, no se escucha el audio. Sí, efectivamente hay un problema con el sonido. De todas maneras, pueden seguir, digamos, los subtítulos. Es simplemente chequear los cambios que hubo, 21 cambios. Y me gustaría que me cuenten ustedes ahora si identificaron esos cambios. Hubo 21 cambios. ¿Identificaron alguno, ninguno? A ver, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Quién se anima a habilitar el micrófono y así empezamos a conversar y a hacer esto más interactivo? A ver, Cristian, Ana. Hola Carlos, hola a todos también. ¿Qué tal, No, no, Cristian?
aún inaugurando nuevos lentes, no me di cuenta de ningún cambio. Qué mal, qué vergüenza. Increíble. De ninguno. Bien, bien, bien. Eso pasa. Eso pasa. Ana, ¿qué te pasó a vos? ¿Cómo fue tu experiencia? Sin lente, con lente, igual no iba a haber ningún cambio. Y esto nos pasa día a día. Ese es el mayor problema. Este sencillo ejercicio que hicimos hoy nos pasa día a día. ¿Por qué? Porque aquello que vemos y que nosotros los seres humanos confiamos mucho en nuestra visión, no lo vemos en realidad con los ojos, podríamos decir. Es decir, nuestros ojos lo que hacen es captar el input, captar la información. Ahora eso va a ser procesado en el cerebro por un córtex y eso va, primero que lo que vemos está dado vuelta. Es decir, nuestro cerebro lo que hace es ponerlo en la posición, digamos, que nosotros lo podemos procesar. Pero todo eso lo hace el córtex. Y además lo que va a hacer nuestro cerebro siempre es conectar lo que vemos con lo que ya está grabado en nuestra memoria. Con lo cual siempre tendemos a ver aquello que conecta con nuestras experiencias, con nuestra historia de vida. Famoso dicho, por ejemplo, en las empresas de nosotros hacemos las cosas así porque siempre las hemos hecho así. Y tiene que ver con eso, con que todo aquello que estamos viendo lo vamos a conectar con lo que está grabado en la memoria. Y vamos a ver de buscar que coincida con nuestros hábitos, con nuestra experiencia, con nuestras costumbres, con nuestra cultura. Muchas veces eso también nos lleva a buscar tener razón y no identificar que es tan solo un punto de vista. Y que es nuestro punto de vista, que es válido, pero que hay otros puntos de vista. Y algo importante, muy importante, que es lo que nos pasó en este ejercicio, es que siempre que vemos algo, punto de vista, al mismo tiempo hay algo que no vemos. Es decir, todo punto de vista incluye una ceguera. A esto le llamamos ceguera cognitiva. Y esto es crucial en la toma de decisiones. Veamos otro ejercicio. Cuéntenme a ver qué ven en esta figura, en esta imagen. ¿Qué logran apreciar acá? Una flecha. Una flecha, bien. ¿Qué más? ¿Ves algo más, Ana? No. Ok, una flecha. Cristian, ¿ves la flecha? ¿Ves algo más? Veo la flechita que es la segunda imagen empezando a la derecha. Y la Mm. primera imagen para mí es Batman de perfil. Ah, mira. Bien. Bueno, interesante punto de vista, ¿eh? Es la primera vez que me mencionan eso. En general, yo les comparto algunas cosas que me suelen mencionar. Al medio, por ejemplo, hay gente que ve una canilla. Aquí Rubén dice el layout de una fábrica. Interesante también apreciación. Un celular, me suelen decir también en la parte derecha de la figura. Por aquí Silvio dice fly. La palabra fly. ¿Ustedes ven la palabra fly? Aparte Ahora dice, sí. ahora sí, bien. ¿Qué pasó ahí que al principio no se veía y cuando se los mencioné lo pudieron ver? Lo que pasó ahí es que cambiamos el foco.
cambiamos nuestro paradigma. Cuando alguien nos da una información nueva, buscamos poner el foco en esa información. Y ahí podemos ver la palabra fly. Algo que también sucedió en este ejercicio tiene que ver con el paradigma en el cual pensamos. Por ejemplo, un paradigma puede ser todo lo que se escribe con negro sobre blanco y no se discute. Entonces, si está al revés, directamente no lo veo. Y eso es una ceguera cognitiva. Hay muchísimos sesgos que tenemos todos los días. El sesgo de confirmación, por ejemplo, es uno. El de disponibilidad es otro. El del relato. El del relato tiene que ver con que todo el tiempo nos contamos historias a nosotros mismos en una autoconversación que tenemos. Y esas historias nos sirven para quedarnos tranquilos con las decisiones que tomamos, para creer tener razón, para validar nuestro punto de vista. Pero como vimos en estos dos ejercicios, en el video y en este, nosotros tenemos un punto de vista, pero hay otros puntos de vista que no estamos viendo. ¿Por qué? Porque centramos nuestra atención en algo y nos perdemos el resto. Y siempre va a ser así porque es una condición biológica. Siempre que vemos algo, al mismo tiempo hay algo que no vemos. Hay un punto de vista y una ceguera incluida en ese punto de vista. Y esto tiene que ver también con empezar a mirar las empresas y a tomar decisiones, por supuesto, de eso se trata, desde un paradigma sistémico. En general, nuestra toma de decisiones es lineal, es decir, es de causa y efecto. Quiero conseguir A, entonces hago X para conseguir A. Si no lo logro, ¿cuál fue la causa? Es decir, consecuencia, no lo logré. ¿Cuál es la causa? Eso es lineal. Y eso en la empresa tiene que ver ¿con qué? Con la planificación, con la estrategia, con el control. Pero hoy, en un mundo tan interconectado, donde lo que vivimos son fenómenos globales, por ejemplo, la pandemia está en todo el planeta, pero no solo la pandemia, la tecnología está en todo el planeta, las comunicaciones, el cloud, la big data, todo eso está en todo el planeta. Entonces, todo está interconectado. Y eso nos lleva a mirar un poco más allá de ese paradigma lineal. ¿Por qué? Porque si no, nos quedamos en un punto de vista y nos perdemos de un montón. Vemos el árbol y no vemos el bosque. Y el paradigma sistémico tiene que ver con eso, con mirar el bosque. ¿De dónde viene este paradigma sistémico que nos invita a mirar las interconexiones y no solo la linealidad? Bueno, viene de 4 factores que son fundamentales. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con esto que mencionaba, con la informática, la tecnología, el cloud, la big data, las redes, la inteligencia artificial. Esto marca un paradigma que ya no es lineal. El paradigma lineal viene, por ejemplo, del cartesianismo, que impulsó, digamos, también todo lo que tiene que ver con la parte de la industrialización, la ciencia. La educación tradicional está armada en ese paradigma. Por eso es que pensamos así, porque nos enseñaron a pensar así, en la linealidad, propio de una industrialización. Ahora, el mundo hoy es muy diferente a aquel mundo de la industrialización. En aquel mundo no había inteligencia artificial, no había redes como las hay hoy, el mundo no estaba interconectado por tecnología como está hoy. Entonces esto marca un paradigma circular, ya no lineal. Lo primero que nos marca esto es que no podemos predecir. Porque en un mundo industrial donde los cambios eran lentos, uno armaba un plan a 5 o 10 años con diferentes escenarios y podía predecir, con lo cual ejecutaba y controlaba.
Hoy, ¿cuánto dura un plan? Nada. Puede durar una mañana. Entonces hay que mirar más allá. Hay que mirar no solo la causa y el efecto, sino lo que hay en el medio, las interconexiones. Es circular. Esto tiene que ver también con el constructivismo, que lo que marca, esto viene de la biología, es que no podemos demostrar la existencia del mundo externo o lo que llamamos comúnmente así son las cosas o esta es la realidad. Se ha demostrado que los seres humanos no tenemos acceso a la realidad. No podemos ver cómo las cosas son. ¿Por qué? Porque como vimos en estos ejercicios que hicimos, siempre estamos interpretando. Todo lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo estamos interpretando en nuestro cerebro. Y eso es automático. ¿Y con base en qué lo interpretamos? Bueno, con base en nuestra memoria, con base en aquello que tenemos grabado en nuestras experiencias de vida, en lo que hemos vivido, en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestro país. Todo eso. Y eso va a marcar lo que vemos. Y por supuesto la ceguera también, es decir, lo que vemos y lo que no vemos. Y esto nos pone también a identificar que tenemos un punto de vista, pero nada más eso. No es la realidad, es solo un punto de vista. Y que aquello que vemos es algo, pero que también hay otras cosas al mismo tiempo que no estamos viendo. Esto tiene que ver también con el pensamiento complejo, que es esto que les mencionaba. Observar no la linealidad, sino la interacción, como si fuese un formato circular. Y por último, con la hermenéutica, base filosófica que nos muestra el poder del lenguaje y de la interpretación. Los seres humanos en todo el planeta, todo el tiempo estamos interpretando. ¿Por qué? Porque somos seres sociales que coordinamos acciones y vivimos en el lenguaje. En el lenguaje lideramos, en el lenguaje coordinamos equipo, acciones con esos equipos, pero también en el lenguaje conversamos con nosotros mismos. Nos contamos historias para buscar tener razón, para validar nuestros puntos de vista, para quedarnos tranquilos con las decisiones que tomamos. Todo eso está configurado en el lenguaje. Y lo aprendemos de manera inconsciente en los primeros años de vida. Y a partir de allí interpretamos todo, con base en lo que tenemos grabado en la memoria. Es por eso que mirar esto es clave para la toma de decisiones y para la estrategia de la empresa. Porque si confiamos tan solo en un punto de vista para plasmar la estrategia de la empresa, podemos estar generando un grave error. Entonces, lo que mencionaba, planificar o predecir con base en escenarios ya no es viable. Sin embargo, hoy es fundamental anticipar. Y esa es una habilidad clave que podemos desarrollar, que podemos aprender. Ya no planificar y controlar, sino anticipar. Intervenir en esas interconexiones, saliendo de la linealidad. Esto tiene que ver mucho con un aprendizaje situacional. Que esto, por ejemplo, se usa mucho en el deporte. Piensen en un surfista. El surfista, mientras está montando la ola, está aprendiendo. No es que puede ir a hacer un curso sobre olas más grandes y después montarla. Imposible. Se caerá unas cuantas veces, pero en esa experiencia estará aprendiendo. El problema llevado esto a las empresas es que generalmente en las empresas se castiga el error. Quien cometa un error se lo juzga, se lo castiga,
se le hace saber la gravedad del error que cometió. Y el error también es parte del aprendizaje si está bien capitalizado. Entonces, ¿cómo hacemos para capitalizar el error? Por ejemplo, la innovación tiene como base el error, porque nada se logra de una primera vez. No puedo generar una gran innovación y pretender que la primera vez que lo haga me salga bien. Entonces, si quiero innovar, y hoy innovar es clave para seguir teniendo empresa, para que esa empresa tenga futuro y no le pase lo que le pasó, ya mencionamos a Blockbuster. Hay que innovar. Entonces, ¿cómo nos relacionamos en la empresa con el error? ¿Aprendemos del error o simplemente lo castigamos? Y ahí tenemos la empresa. Y para generar una estrategia, algo que es clave, que lo sigue siendo, lo que cambió es la manera en cómo generamos estrategia. Porque antes, los consultores, ¿qué es lo que hacíamos para generar una estrategia en la empresa? Armábamos 3 escenarios, alguno más probable que otro, y teníamos diferentes planes de acción para esos escenarios. Planificábamos, ejecutábamos y controlábamos. Eso hacían las empresas para plasmar una estrategia. Hoy ya vimos que el plan puede durar una mañana con suerte, porque todo está cambiando constantemente. No solo por la pandemia, por la cuarentena, por los gobiernos, por la política, no solo por eso. También por la inteligencia artificial, por los emergentes que hay en el mundo, las disrupciones, la globalización, muchos factores. Entonces, si queremos generar una estrategia, primero es relacionarnos con un aprendizaje estratégico. Es decir, cómo aprendemos y hacemos que la estrategia esté viva. Y para eso hay muchas herramientas. Modelos de negocio, no planes de negocio. Sí modelos, porque el modelo está vivo. El pensamiento de diseño, que nos invitan justamente a ese aprendizaje desde la experiencia situacional. Todo el paradigma agile, la agilidad en las empresas, tiene que ver con eso, con una manera de generar estrategia en un mundo que está cambiando todo el tiempo. Para eso tenemos que mirar qué es lo que pasa en los mercados. ¿Qué pasa en los mercados? Mis clientes, ¿cómo están mis clientes? ¿Cómo está ese sector industrial? ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué otros mercados no estoy viendo y que pudiera atender? Que pudiera aportar valor. Las nuevas generaciones. En pocos años, la mayoría de la gente que consuma será millennial y centennial. Que todos sabemos que consumen de manera diferente, que le importan cosas diferentes, que tienen otros valores. ¿Qué estamos haciendo hoy para preparar nuestra empresa para atender a esos consumidores, por ejemplo? Porque si no, de nuevo, cuando el mundo cambie, nos quedaremos afuera del negocio. Entonces hay que mirar los mercados, la sociedad. Los mercados son justamente personas. Entonces, ¿cómo se comportan las personas? ¿Cuáles son las necesidades hoy? Porque las necesidades prepandemia y hoy cambiaron muchísimo. Entonces, si quiero aportar valor en algo que me funcionaba hace 3 años, probablemente hoy no me funcione. La tecnología ya hablamos muchísimo. Se habla, por ejemplo, bueno, lo que mencioné, la inteligencia artificial, en 15 años en todas las industrias, desde la educación hasta lo que tiene que ver con la parte vehicular, los aviones,
incluso en los alimentos. Se habla, por ejemplo, que muchas de las cosas que consumamos como alimentos serán creadas en laboratorio, justamente por lo que tiene que ver con la parte climática, con el cambio climático, y justamente para poder elaborar alimentos de manera sostenible. Eso cambia completamente las reglas del juego para hacer negocios. Entonces, ¿cuántos miramos los emergentes tecnológicos para plasmar una estrategia? Y la economía, bueno, por supuesto. ¿Hacia dónde se está moviendo la economía? Por ejemplo, aquí en Occidente, cuando hablamos de crisis, inmediatamente lo asociamos a amenaza y eso nos retrae, nos da miedo. En Oriente es diferente. Muchas veces malentendemos que en Oriente a la crisis se la ve como una oportunidad. En realidad ellos no se relacionan como las cosas en términos de blanco o negro, bueno o malo, crisis, amenaza o oportunidad, sino en términos de conectar, de interrelacionar. Justamente miran más que la causa y el efecto lo que está en el medio, el bosque, es decir, un paradigma circular. Entonces ellos, cuando dicen crisis, interpretan amenaza y oportunidad. ¿En qué pongo el foco? ¿En qué concentro mi atención? ¿En la amenaza o en la oportunidad? Porque a donde ponga el foco estaré viendo problemas o estaré viendo soluciones. Entonces, el movimiento de la economía es un factor a analizar y mirar en conjunto con otros para plasmar una estrategia viva, no un plan. Por supuesto, los gobiernos, porque lamentablemente en Latinoamérica nuestros gobiernos generalmente no nos ayudan. Voy a hablar yo, en mi caso, del gobierno argentino. Aquí hay gente de Paraguay que ustedes sabrán de su gobierno, gente de Colombia que sabrá de su gobierno, con gente de México, con quienes trabajo también habitualmente, también tienen problemas de gobierno. Entonces, pocos lugares en el mundo se escapan a este problema. Entonces, también hay que mirar hacia dónde van para tomar decisiones. Porque que nos influyen, nos influyen. Y por supuesto la ecología. Fundamental. Porque si hoy pienso invertir en una industria que no va a favorecer al medio ambiente, bueno, no voy a tener mucho futuro. Y eso está claro. Entonces, para analizar una estrategia, estos factores son claves todos. Ustedes pensarán qué factores están prestando atención y cuáles no. Y algo que ustedes bien saben es que lo importante en las empresas son los resultados, la R. Lograr resultados. Para eso formulamos estrategia, para eso plasmamos objetivos, para alcanzar los resultados. Porque la empresa depende de los resultados. Los empleos van a depender de los resultados. Ahora, ¿qué hacemos para alcanzar resultados? Bueno, ahí lo que hacemos es la operación diaria. Todo lo que tiene que ver con el quehacer de la empresa, todas las acciones de la empresa. Ahora esas acciones, toda acción tiene inicio en una decisión. Entonces nos lleva a la táctica. Yo en general observo que la mayoría de las empresas, más cuando son pymes, pequeñas y medianas, están casi en un 100% atendiendo la operación y la táctica. No salen de ahí. ¿Qué es la operación? El quehacer de la empresa, las urgencias, lo importante. Muchas veces confundir
lo importante y lo urgente, algo que sucede mucho, y que nos conduce a malos resultados, por ejemplo. Y la táctica tiene que ver con los indicadores, con la parte de comercialización, las ventas, la estrategia, las redes. Todo eso es táctico, es decisión que me lleva a una acción. Por eso está conectado táctica y operación, y eso me va a llevar a los resultados, buenos o malos, satisfactorios o insatisfactorios. Ahora, si me paso el 100% ahí, los resultados que voy a obtener van a ser más de lo mismo. Si los resultados que hoy obtengo no me satisfacen y sigo haciendo esto, bueno, no voy a obtener mejores resultados. Esto no lo digo yo, ya lo decía Einstein. El gran genio Einstein decía, si buscas resultados diferentes, no hagas una y otra vez lo mismo. Y tiene que ver con esto. Entonces, ¿qué hay más allá de esto? Bueno, la estrategia. Algo de lo que venimos hablando. La estrategia es el marco en el cual voy a navegar. Es la ruta, es el mapa por donde voy a ir. Marca mi estrategia y mi toma de decisiones para lograr los resultados que necesito lograr. Y la mayoría de las empresas no atienden la estrategia. No le dedican tiempo y energía a la estrategia. Se los consume la diaria, el día a día, la táctica y la operación. Entonces, ¿cómo voy a lograr resultados diferentes si no miro la estrategia? Ahora, ¿basta con mirar la estrategia? Y yo les digo que no basta. Esto ya lo decía Peter Drucker, un genio como consultor, un genio del management, y él decía, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Gran frase. Y justamente es así. Lo que va a marcar la viabilidad o no de la estrategia, por ende, de la táctica y de la operación, es decir, del quehacer de la empresa, es la cultura. Y esto lo sabe muy bien la gente de recursos humanos, que aquí hay varias personas de recursos humanos. Si la cultura no favorece la estrategia, por más buena que sea la estrategia, no se va a implementar. Pasan las empresas, pasan las sociedades, pasan los grupos, en los equipos. ¿Por qué? Porque la cultura son las personas. Son los hábitos de la persona. Es la toma de decisiones inconsciente. La cultura podríamos decir que es el contrato invisible que firmamos cuando entramos a la empresa. Son las reglas de cómo vamos a jugar el juego que las aceptamos naturalmente, no las discutimos. Y eso marca los límites de lo que vamos a lograr como empresa, como organización. Por eso, al inicio de esta charla mencionaba que hoy el rol de recursos humanos es clave, más que nunca. Si no genero cambios en la cultura que favorezcan el aprendizaje, la innovación, el bienestar de las personas, porque si no, bajo estrés tampoco van a lograr grandes resultados. La cultura hoy más que nunca es una capacidad distintiva clave para lograr los resultados. Y esto se ve en las empresas que logran buenos resultados. El factor diferencial es justamente la cultura y la estrategia. En la estrategia, eso es responsabilidad de los directivos. Los directivos tienen que prestar atención 80% de su tiempo a la estrategia, 20% a la táctica y la operación. En general, lo hacen al revés. Y los directivos tienen que ser los primeros en generar cultura. Porque esto es como la familia.
Ustedes, quienes tengan hijos, le podrán decir a sus hijos, mira, esto lo tienes que hacer así. Pero si sus hijos ven que ustedes lo hacen de otra manera, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a hacer como lo hacen ustedes. Entonces la cultura es algo que se contagia, no se pide. Uno no puede pedirle a alguien que cambie. Uno tiene que demostrar que está cambiando y que eso es bueno para todos. Entonces la cultura, como se ve en esta pirámide invertida, es de arriba a abajo. De los directivos, con una participación clave en recursos humanos, como yo diría, embajadores del cambio y de la transformación cultural. Y de ahí, justamente, el contagiar a todas las personas en la organización con factor clave en el liderazgo y en los equipos. Porque los líderes serán también esos embajadores del cambio. Veamos algo que tiene que ver con la cultura, de cómo empezar a mirar y a distinguir la cultura en la empresa. ¿Cuáles son los indicadores que me muestran qué es lo que pasa en la cultura organizacional? Y ahí hay varios puntos que son muy relevantes. Primero es entender que la empresa es un sistema social. No es una máquina, no es una planta, no es la tecnología que tengo adentro, no, es la gente. Y como todo sistema social complejo, tiene algunas reglas que son dinámicas y que son invisibles, pero que influyen en la toma de decisiones y en los resultados. Como vimos en los primeros ejercicios que hicimos, tenemos cegueras cuando tomamos decisiones. Y además, el 99% de las decisiones que tomamos son inconscientes. Con lo cual, en general, nuestros hábitos toman decisiones por nosotros. Eso nos va a conducir a repetir el pasado y a obtener más de lo mismo. Esa es una dinámica de un sistema social complejo. El repetir mis decisiones, mis puntos de vista, mis hábitos, mis conductas. Ahora, si hago más de lo mismo, como ya decía Einstein, obtendré más de lo mismo. Entonces hay que mirar a la empresa como el sistema social complejo que es. Y ahí, por ejemplo, como todo sistema social, hay interdependencia. Está muy bien algo que se hace en recursos humanos, que es la división del trabajo por áreas. Ahora, no hay que creer que cada área es una isla. Todo eso está interconectado y es importante la coordinación de acciones. Aquí hay que distinguir no solo organización, que es dividir el trabajo en áreas, sino también organicidad, que tiene que ver con cómo fluye esa coordinación de acciones como unión, como interrelación. Entonces la interdependencia, la autorregulación, la jerarquía que no va a estar marcada por el organigrama, sino realmente quién comunica a quién y por qué se dirige a ese lugar y no a otro. Es decir, con la dinámica real de la organización. Como sistema social complejo, la red de relaciones, si hay cooperación en la empresa o hay competencia. Ese es un factor como indicador clave para ver qué pasa con la cultura. Los hábitos, toma de decisiones, acciones automáticas, lo que ya hablábamos, lo que nos pasó en el ejercicio que hicimos al principio de esta reunión, eso es un hábito. Es enfocarnos en un punto de vista. El estado de ánimo de la empresa, eso se respira. Entro a la empresa o hoy no entro virtualmente, el estado de ánimo se contagia. Ya vamos a entrar en ese punto en particular.
La estructura, el orden, y esto tiene que ver con el liderazgo y con los equipos. ¿Quién le reporta a quién de manera natural, no porque está dicho en el organigrama? Los equipos miran al líder o como jefe. El equipo es un grupo. Esos son algunos puntos que muestran cómo está la cultura de la empresa. Y yo acá les hago una pregunta. A ver qué me cuentan de esto. ¿Qué suele pasar en un equipo de trabajo cuando alguien no hace su trabajo? ¿Qué les pasa, por ejemplo, a ustedes en sus empresas? Por ahí dice, Ana, pasa en la vida real. Totalmente de acuerdo. Así es. Se descompone el equipo, exacto, es una de las cosas que pasa. ¿Qué más? ¿Qué más ocurre? Alguien tenía que hacer A y no lo hace. La gente se desmotiva, exactamente. ¿Qué más? Cristian, ¿qué te parece que sucede ahí? Gustavo dice, cuando uno de los engranajes no trabaja, se descompone todo el trabajo en equipo. Y el famoso, hay uno que hace todo el trabajo, exactamente, Ana. Exacto. Y eso tiene que ver justamente con la cultura. ¿Por qué? Porque eso es el primer punto de la cultura, del sistema social complejo, se llama autorregulación. Cuando en el sistema organizacional, es decir, en ese sistema social complejo, hay alguien que no cumple con su rol o con su tarea, habrá alguien que lo asuma por naturaleza. Y eso es cultural. Hay veces que no hace falta ni que se lo pidan. En toda empresa hay alguien sobrecargado y hay alguien que la pasa bárbaro. Y eso es cultura. Y esto tiene que ver con los estados de ánimo. Esto es autoevaluación para cada uno. ¿Qué se siente estar cada día en tu empresa? Esa es la pregunta. Para cada uno de ustedes. Y eso marca el estado de ánimo. Ustedes se sienten felices, contentos de trabajar, alegres, de estar en su empresa cada día, ya sea en forma presencial o virtual, con sus equipos de trabajo. Se contagian de alegría, de un espacio positivo, de un espacio que promueve el desarrollo personal y profesional, o todo lo contrario. Ana dice, yo sí, estoy feliz. Excelente. Y eso se contagia como estado de ánimo. Ahora puede pasar todo lo contrario. Gustavo dice, yo también, feliz realmente. Eso es excelente porque se contagia como estado de ánimo en los equipos y en la cultura. Ahora, cuando pasa todo lo contrario, también se contagia. Entonces hay que mirarlo a eso. Porque un equipo que está en mal estado de ánimo no va a lograr grandes resultados. Ustedes piensen que el resultado que buscamos, para lograrlo, vamos a ejecutar una acción. Ahora, detrás de cada acción hay una decisión. Y el 99% de las decisiones que tomamos en el día son inconscientes. Con lo cual están conectadas ¿con qué? Con nuestros hábitos, en nuestra memoria, y con nuestras emociones. Sistema límbico en el cerebro. Completamente conectado. Entonces, de acuerdo a la emoción que tenga en el momento, la acción tendrá impulso o se retraerá. No es lo mismo accionar desde la alegría, desde la confianza, por ejemplo, que son emociones impulsoras, a accionar desde el miedo, donde me retraigo. Entonces esto es clave a mirar en la cultura. Por ejemplo, ¿qué pasa en una empresa
que está en un estado de ánimo de supervivencia. Y hay varios estados de ánimos que tienen que ver con la supervivencia. No solo pasa en las empresas, ¿no? Como decía ahí Ana, es en la vida misma esto. ¿Y cuáles son algunos de ellos, de esos estados de ánimo? Bueno, el miedo, por ejemplo, es una emoción. El miedo es una emoción básica, primaria, que está en nuestro sistema límbico, en el cerebro, pero que cuando es consecuente en el tiempo, es decir, no es una cuestión de que tengo miedo por una cosa en particular, por ejemplo, no sé, tengo miedo porque voy por la calle y paso por un lugar que me pueden robar, entonces es una emoción que se dispara por una situación en particular. Lo mismo puede ser por un pensamiento. Ahora, cuando eso es recurrente en el tiempo y todos los días tengo miedo, por ejemplo, eso es un estado de ánimo ya. ¿Por qué? Porque sigue en el tiempo. Entonces la mayoría de las decisiones que tome serán desde ese estado de ánimo. El miedo, algo que produce a nivel biológico, es adrenalina, con lo cual se alimenta de más miedo. Entonces voy a buscar ver malas noticias, conversar con gente que alimente más ese miedo. ¿Por qué? Porque se alimenta de más miedo. Eso va generando, cuando va aumentando, ansiedad, estrés, desesperación, afán de buscar controlar las cosas y en el ver que no puedo controlarlas, mayor desesperación. Y hay empresas que están en este estado de ánimo hoy. Entonces, ¿cómo van a alcanzar resultados con la gente así? Yo diría que es prácticamente imposible. Van a sobrevivir. Otro es la inseguridad, la confusión, la impaciencia, que tiene que ver con el no saber, lo que veíamos al principio. La incertidumbre que me genera confusión y que en lugar de tomar compromiso con los objetivos e impulsar las acciones en los equipos, me quedo en la confusión misma. Y eso lleva a la parálisis. La exigencia. Hoy muchas empresas buscan resultados desde este estado de ánimo. Exigir, 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 carga, carga, carga. Eso genera frustración, enojo. Entonces la gente no se compromete ni con los equipos, ni con el líder, mucho menos con los objetivos, por ende no logra los resultados. La desconfianza. Si no confío en mi líder, no confío en mi equipo, ¿cómo voy a estar dispuesto a comprometerme a lograr resultados? Lo puedo llegar a hacer por miedo, pero en general va a ser una acción con poco impulso. La desmotivación, peor aún, la resignación. ¿Qué es la resignación? La resignación es cuando se llega a un estado de desmotivación tal que ya creo que nada va a cambiar, que digo, acá en esta empresa no se puede hacer nada, ¿para qué le voy a decir esto al líder si ya sé que no me va a escuchar? Es resignarse con la situación. Eso desactiva completamente la acción. Las empresas que entran en un estado de ánimo de resignación están inertes, no se dan cuenta de los cambios, no generan nada nuevo. Pero justamente la resignación es el límite a lo nuevo. Es más de lo mismo. La apatía. Cuando los equipos entran en apatía es muy difícil después salir de ahí. En la apatía ya voy a la empresa, cumplo con lo que tengo que hacer y me voy. Ya no me interesa, no me importa. Entonces, si un equipo está en ese estado de ánimo, ¿cómo va a lograr resultados? Imposible. Es indiferencia total con los compromisos y con los objetivos.
Entonces, puntos claves a mirar en la cultura es, de nuevo, la empresa es su gente. Y la gente en la empresa es un sistema social en red. Es decir, personas que coordinan acciones en el lenguaje y ahí promueven objetivos, acciones y resultados. Entonces, tenemos lenguaje donde está, eso es una parte de la cultura, acuerdos, estrategias, metas, compromisos, los valores que se perciben en la empresa, no los que están escritos en un papel, los que realmente se viven en la empresa. Eso hay que mirar el lenguaje. Luego está el cuerpo de la empresa, que es la estructura, los procesos, los procedimientos, el organigrama, lo que le da el cuerpo a ese accionar. Y después tenemos las emociones, que es lo que impulsa la acción o lo que retrae de la acción. Emociones individuales y colectivas, porque se contagian, estados de ánimo. Esto es clave porque esto es una organización, básicamente. Y en general se atiende mucho el cuerpo, es decir, estructura, procesos, procedimientos, reglas, organigrama, y muy poco lenguaje y emoción. Entonces se produce una desalineación donde las acciones no tienen fuerza. Por consiguiente, no se alcanzan los resultados. Antes de entrar en la parte de estrategia, que es con lo que vamos a seguir, yo voy a dejar de compartir pantalla y me gustaría que me cuenten a ver cómo vamos y qué les está pareciendo esto, si lo ven en su empresa, si les está sirviendo, qué factores identifican. Vamos a conversar un rato y después seguimos con la parte de estrategia. Bien, ok, para continuar entonces con este punto que tiene que ver algo con lo que hemos estado conversando es, bueno, la empresa obviamente vive de los resultados, es decir, vive del tener. Para lograr esos resultados está el hacer, es decir, todo el accionar de la empresa. Recuerden que detrás de toda acción hay una decisión y el 99% de las decisiones son inconscientes. Entonces, el punto a transformar es justamente lo que tiene que ver con lo invisible en la empresa, mucho de eso es un factor cultural, que es el ser de la empresa. Y acá la pregunta, digamos, que le traigo como reflexión, para que ustedes piensen y se lleven un poco esto, es quiénes están siendo como empresa. Porque eso va a marcar justamente la identidad de la cultura, los valores culturales. Y eso marca las normas, las conductas, por ende las acciones. Entonces, como decía Einstein, si busco resultados diferentes, no puedo hacer más de lo mismo. Un hacer ciego no me va a conducir a resultados diferentes. Algo que es clave y que hemos estado conversando es la gestión de los equipos en todo esto. Hemos hablado de los equipos, de liderazgo, de cómo la cultura justamente es factor clave de esos equipos, pero hay 4 puntos que también son muy relevantes a trabajar en prácticas concretas para impulsar equipos autónomos, responsables, que vayan en pos de los objetivos con acciones, que sean equipos comprometidos con el equipo en sí y con el líder, con los objetivos, con los resultados, con la organización, por supuesto. Y para eso hay un punto a mirar que es la confianza. Muchos equipos, y esto se ha agravado con la virtualidad, es decir, con el trabajo en equipos virtual, esto se ha agravado, la falta de confianza. Que muchas veces en la falta de confianza el equipo se reúne y más bien actúa como un grupo. Busca quedar bien, están en la irrelevancia.
no se dan feedback, por ejemplo. Un feedback no como crítica, sino como oportunidad de mejora. Esto que hablábamos en la conversación también de escuchar puntos de vista diferentes y de tomarlos o no, pero siempre de escucharlos con respeto y de saber que son puntos de vista y que nadie tiene la verdad absoluta. Y muchas veces por falta de confianza se queda en un acto irrelevante, en una conversación sin feedback, sin aportes, sin debatir puntos de vista, sin enriquecer la toma de decisiones. Y ahí, más que equipo, se está actuando como grupo. Y eso aleja muchísimo de los resultados. Entonces, la confianza es un factor fundamental en los equipos siempre y agravado hoy por la virtualidad. El miedo al conflicto. Ustedes saben que conflictos hay siempre en todo ámbito y es natural en el ser humano. En la familia hay conflicto, en los equipos, en las empresas, en toda parte, en todo ámbito de quehacer humano hay conflicto. Ahora, el conflicto puede ser una gran oportunidad justamente de mejorar, de salir fortalecidos de ese conflicto, siempre y cuando haya respeto y se escuchen las opiniones y los puntos de vista de cada quien. Entonces el conflicto no es con la persona, puede ser el conflicto con la conversación, con el punto de vista, con un objetivo, con un debate, no con la persona. Siempre el respeto en el medio. Entonces uno atendiendo los conflictos y no tapándolos bajo la alfombra, como quien diría, el equipo se fortalece. En cambio, cuando los equipos evitan completamente cualquier tipo de conflicto, ese equipo no crece. Esto es fundamental, ver al conflicto como oportunidad para fortalecerse, para afianzar el equipo. Y por supuesto para mejorar la toma de decisiones. Otro punto es la falta de compromiso. Y esto tiene que ver también justamente con eso de rendir cuentas. Muchas veces en los equipos, por ejemplo, un acto fundamental y que no se cumple es la promesa. Alguien le pide algo a un colaborador en el equipo, esa persona dice, ok, quédate tranquilo, Carlos, que te envío el informe mañana al mediodía. Pasó mañana al mediodía y el informe no llegó. Y muchas veces, justamente por no generar conflicto, no se pide esa rendición de cuentas, o se la pide, pero sin compromiso. No en un acto de decir, mirá, me prometiste que me ibas a enviar este informe, que yo lo necesito, es muy relevante esto para la acción que necesito hacer, y quedaste en que era hoy al mediodía, y lo necesito. Y muchas veces por no entrar en ese tipo de conversaciones, se quedan en actos completamente irrelevantes, donde no se cumplen las promesas, o ya nadie le pide nada a nadie. Y entonces el equipo empieza a desconfiar de sí mismo como equipo. No hay confianza en los colaboradores, entre pares, o en el líder, o del líder con el equipo. ¿Por qué? Justamente porque no se cumplen con los compromisos. Entonces este factor es fundamental, más en tiempos de virtualidad, cuando la gente trabaja en su casa. Entonces no lo tenemos en la empresa y podemos ver si está avanzando o no está avanzando con lo que prometió. Pero sí tiene que ver con un compromiso de que si digo que es mañana al mediodía que te envío el informe, bueno, tengo que hacer algo para que eso suceda. Porque sé que si incumplo mi palabra, le estoy faltando el respeto al equipo y estoy perdiendo la confianza en mí además. Entonces este es un factor fundamental también
y que en general no se atiende. Se lo deja como por arriba. Y por supuesto, lo que tiene que ver con desatender los resultados, algo de lo que ya hemos estado conversando hoy. Muchas veces se le llama equipo a algo que más bien es un grupo. ¿Por qué? Porque no hay objetivos claros, no hay metas, no hay indicadores. Es decir, el foco no está puesto en los resultados. Está puesto, vaya uno a saber en dónde. O no hay foco directamente. En la urgencia, en lo que salga. Y cuando se desatienden los resultados, ahí estamos llevando a la empresa por mal camino. Entonces, estos puntos son 4 ejes claves a atender en la dinámica de equipos hoy. Hoy en la virtualidad, pero esto va más allá de la virtualidad. En la virtualidad se agrava. Entonces podemos decir que los resultados de la empresa siempre dependen del accionar en el equipo de colaboradores. Eso está claro. Ahora, ese accionar va a depender de qué. Bueno, como ya vimos hoy, de los niveles de confianza, de los compromisos, de la toma de decisiones y de la responsabilidad. Muchas veces entendemos a la responsabilidad como tengo que hacer esto. Eso es más bien cumplimiento, eso no es responsabilidad. A mí me gustaría que se lleven hoy un concepto de responsabilidad que está asociado a la accountability, que tiene que ver con la habilidad de dar respuesta. Es decir, es una habilidad, es una competencia. Tiene que ver con la autorresponsabilidad y con la responsabilidad con el equipo. Entonces, tengo la habilidad de hacerme cargo, de responder. Otra competencia clave para los equipos hoy. Y esto, por supuesto, que va a marcar cómo se va a relacionar el equipo. Cómo se va a relacionar entre pares, con el líder con el equipo, y también cómo se relaciona el equipo con los objetivos, con los resultados. Podemos decir que un aspecto central, justamente en la eficacia de los equipos, es la capacidad de manejar estas redes, es decir, esta coordinación de acciones y cumplir los compromisos, esto que hablábamos. Los compromisos en el equipo es como el sistema nervioso en la biología humana. Es lo que hace que las cosas pasen o que no pasen, que no se alcancen los resultados. Entonces, según cómo se relacione el equipo, eso va a influir directamente en los resultados. Aquí yo he estado haciendo durante todo el año pasado un trabajo sobre modelo de liderazgo basado en competencias. Algunas ya hemos hablado hoy. Son 15 competencias que son claves para los equipos y para el liderazgo en un mundo que está cambiando tan disruptivamente. Hoy hablamos de la confianza, indirectamente hablamos de la comunicación, hemos estado conversando también de la colaboración, del foco, capacidad de enfoque. Otra habilidad clave es la resiliencia, la flexibilidad cognitiva, que es lo que va a impulsar los cambios, o la resistencia a los cambios, que es todo lo contrario. La inteligencia emocional en los líderes, el aprendizaje situacional, del cual ya hemos hablado, y los estados de ánimo como factor cultural fundamental. Además, lo mejor de estas 15 competencias es que no es que uno tiene que nacer con esto. Son competencias que se aprenden, que se entrenan y que se desarrollan como hábito. Por supuesto, lleva cierto tiempo y va a depender de cada persona y de la dedicación que tenga. Es como ir al gimnasio. Uno no puede pretender, voy 2 veces al gimnasio y salgo todo musculoso.
Lleva un tiempo, lleva un proceso, es un aprendizaje. Pero lo mejor es que se puede aprender y se puede desarrollar. Y esto es lo que va a marcar que la organización tenga capacidad para surfear la ola o para quedarse detenida esperando que el entorno cambie de manera favorable. Y lamentablemente muchas veces el entorno no cambia como uno quiere que cambie, de manera favorable. Cambia como cambia. Y está en uno el tener la capacidad de poder adaptarse y surfear esa situación, que tiene que ver con el aprendizaje situacional. Y para eso se pueden desarrollar competencias y lograrlo. Es posible. No es que se tiene que nacer con esto. Se entrena y se desarrolla. Por supuesto, será decisión de los líderes impulsar una cultura de aprendizaje como esta o no, o seguir resistiéndose a los cambios. Básicamente, y ya para cerrar por el tiempo en el que estamos, y en otro momento, con todo gusto, vemos la parte de estrategia, a mí me gustaría que veamos a las empresas, a las organizaciones, que como hoy hemos estado conversando, la empresa es su gente. Y en recursos humanos, algo que hace muy bien, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con división del trabajo. Y eso es el concepto de organización. Ahora también hay que mirar el concepto de organismo, que tiene que ver no con dividir, sino con conectar. Justamente eso es la interdependencia entre las áreas, entre los equipos, entre las personas, para que alcancen los resultados, porque la empresa es una. Y la cultura es la cultura de la empresa y de toda la gente que forma parte de ella. Y muchas veces, algo que se ve en esta mirada, que es, por supuesto, un punto de vista, que incluye una ceguera también, es que el ciclo de vida de una empresa muchas veces es muy similar al de la vida humana. En esta mirada que, por ejemplo, Peter Drucker, Peter Senge, en este caso, tiene sobre las organizaciones, que es mirarlas con una mirada biológica. Justamente, ¿por qué? Porque la empresa es su gente. Y esto tiene que ver con que el periodo inicial de una empresa, en general, es un periodo de mucha energía, de crecimiento, de creatividad, de exploración, de navegar la incertidumbre, pero de mirar la incertidumbre no como amenaza, donde me da miedo y me retraigo, sino como un espacio de posibilidad, que no sabré cuáles serán los resultados, pero que me comprometo a lograr los objetivos. Y si tengo errores en el camino o dificultades, desafíos, el aprendizaje situacional me servirá para aprender de eso y seguir surfeando y mejorar mi capacidad de adaptación. Eso tiene que ver con la emoción, justamente. Veíamos esto de mirar a la empresa como lenguaje, cuerpo y emoción. Y es la emoción de explorar posibilidades aún en incertidumbre, donde posibilidades también hay. Pero hay que ser creativos, hay que ser resilientes, no hay que buscar hacer más de lo mismo. Y es lo que generalmente las empresas hacen en el periodo de creación. Ahora, a medida de que la empresa madura y se va haciendo más grande y va haciendo sólida una estructura, también va haciendo sólido hábitos, toma de decisiones inconscientes, acciones repetitivas. Entonces, se vuelve más conservadora. Si eso sigue en el tiempo, la empresa empieza a perder fuerza, pierde flexibilidad, se pone rígida,
Si eso continúa así, puede envejecer y morir, como le ha pasado al caso que hoy mencionamos de Blockbuster, pero a muchas otras, incluso en estos últimos tiempos, que por buscar hacer más de lo mismo, sin flexibilidad y con equipos sin emoción, desmotivados, con apatía, empresas enteras lamentablemente han muerto. Ahora, sin embargo, una empresa siempre va a tener la posibilidad de renacer, de recuperar fuerza, de recuperar emoción. Emoción significa movimiento. Es el movimiento para la acción. Emoción en latín es emovere. Es justamente lo que impulsa el accionar. Y la empresa puede recuperar fuerza, emoción, flexibilidad, creatividad, resiliencia. ¿Y cómo lo hace? A través de las personas, a través de la cultura, a través de los equipos, del liderazgo. Por eso mencionaba en un inicio que el rol de recursos humanos hoy es clave para lograr esto. Y ese es, yo diría, el verdadero poder que tiene el liderazgo conectado con la innovación. Entendía la innovación como la creación permanente de agregar valor a la sociedad. Si la empresa agrega valor a la sociedad, tendrá éxito. ¿Por qué? Porque tendrá consumidores. Si no aporta valor, o lo que aportaba de valor ya no es de valor para la sociedad hoy, esa empresa está quedándose en el camino. Ahora eso se puede transformar. Y se transforma únicamente trabajando con las personas, con los equipos, con la cultura, con el liderazgo. Nuevamente, como decía Peter Drucker, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Y la cultura es la gente. Ahí, bueno, está mi contacto. Voy a dejar de compartir nuevamente pantalla.